Bueno, ya después de la presentación que ha hecho eh, Horacio, que es bastante amplia sobre la trayectoria de Rocío. Bueno, primero que nada, muchas gracias por estar con nosotros en este webinar. Es, como decía Horacio, organizado por la Sociedad Interamericana de Prensa, el Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe de FIU y la Maestría de Periodismo en Español también de FIU. Y hoy tenemos una invitada súper especial que, como decía Horacio, tiene una gran trayectoria en el periodismo y que, como muchas mujeres, no solo en México, sino en América Latina, han tomado el liderazgo en lo que se refiere a periodismo investigativo. Y llama la atención el hecho de que son mujeres las que toman el liderazgo y sobre todo el riesgo de estar cubriendo en este tipo de historias en ambientes que son muy poco amigables para los periodistas críticos, para los periodistas investigativos y para los periodistas independientes. Es para nosotros, la verdad, un honor contar con la presencia de Rocío, que ha sido un ejemplo de integridad, de honestidad y de valentía a través de los más de 25 años que lleva desempeñándose como periodista y ahora en una nueva aventura editorial que es su sitio La Verdad. Le deseamos muchísimo éxito en este proyecto, que lo deseamos de veras, de todo corazón. Rocío, estás haciendo una gran labor que debe ser acompañada con el apoyo de la audiencia y con otros apoyos que deben conseguirse para que periodismo de las características del que estás llevando a cabo tú y tu equipo siga fructificando en medio de la hostilidad, de un ambiente poco propicio para hacer periodismo de investigación, pero que se puede gracias al valor de personas como tú, Rocío. Entonces, muchísimas gracias de veras por estar con nosotros. Te dejo la palabra para que hablemos de este tema que ha ido creciendo en los últimos años, en esfuerzos de colaboración que se han dado gracias a las nuevas tecnologías, pero sobre todo a la voluntad de periodistas que sacrifican lo que es la primicia de la noticia para darla en conjunto con otros, para ofrecerle a la sociedad información que le es valiosa y sobre todo para desentrañar la verdad en medio de tanta mentira y de tantas noticias falsas que hoy en día ocupan el espacio digital. Pues muchas gracias. Gracias, Horacio, gracias, Alejandro, y gracias a quien nos está siguiendo en estos momentos. Como bien decías, Alejandro, hacer periodismo ahorita es todo un reto, especialmente en nuestra América Latina, donde enfrentamos situaciones de crisis que están golpeando al periodismo y a los medios, ¿no? A los medios de comunicación. Pero bueno, eso podrá ser quizá un tema específico más adelante. Ahora lo que hay que hablar es el desafío que nos representa hacer periodismo en esas condiciones, ¿no? Y más aún cuando queremos hablar de una cobertura de corrupción, que se da de manera gubernamental, se da una combinación entre corrupción, gobierno, empresas, corrupción en diferentes niveles. Hay corrupción privada que tiene un impacto en la vida pública, hay corrupción gubernamental que tiene el impacto, obvio, también en nuestra vida pública. Entonces la situación se convierte en una situación mucho más retadora para nosotros como periodistas, y más cuando se busca producir un contenido que sea mayor a lo que de manera individual cada periodista podemos hacer, o cada redacción o organizaciones de comunicaciones o de información en lo individual puede producir por sí mismo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para rastrear? ¿Cómo lo podríamos hacer para rastrear información en una comunidad, en un estado, en un país? Se puede decir que tenemos la tecnología a nuestro favor, pero digo, hay esfuerzos en los que se tienen que sumar. Entonces, nosotros como periodistas, y ha habido ejemplos en muchos países en Latinoamérica, casos de
éxito y de casos de los que hemos aprendido, pues hemos visto que la manera de poder hacer este tipo de trabajo ha sido establecer alianzas, hacer un periodismo colaborativo, ¿no? Voy a tratar de mostrar aquí. Si alcanzan a ver, Alejandro. Entonces, les decía que hay que mostrar, de ver las alianzas, trabajar, buscar la manera de establecer formas y esquemas de trabajar con otros colegas para poder generar un contenido que en lo individual no podríamos hacer, ¿no? En los últimos años se ha registrado un aumento en la cooperación entre lo que son medios de comunicación, en lo que han sido periodistas, y pues ha evolucionado de tal manera que dejó de ser un experimento a ser una práctica habitual en muchas redacciones y en muchos grupos de periodistas, ¿no? Así se han estado documentando casos muy específicos y se ha podido incluso establecer, identificar algunos modelos de comunicación de periodismo cooperativo, ¿no? Yo quiero comentarles, antes de entrar en este espacio de hablar de modelos, cómo el trabajo de colaboración puede darse incluso más allá de empresas y de organizaciones periodísticas o de medios de comunicación. Y quiero comentar el caso muy específico de Ciudad Juárez. Ciudad Juárez, a mí me ha tocado estar en las dos épocas más negras de Ciudad Juárez, que son los feminicidios y que son la violencia inédita que se vivió en la época del 2008 al 2012. Ciudad Juárez sigue siendo una comunidad muy violenta, sin embargo, esa época registramos niveles de violencia muy altos. Y hubo una especie de trabajo en equipo, de trabajo en colaboración de los reporteros de calle, específicamente de los que cubrían esta violencia, para no dejar de cubrirla. Entonces se trabajaba en una especie de pool donde todos iban a los hechos violentos, buscaba privilegiarse la información porque no queríamos que se silenciara la zona. Entonces fue un trabajo de colaboración de reporteros, de fotógrafos, de camarógrafos que salían y trabajaban por traer la verdad. Había una especie de privilegiar el que la gente supiera qué estaba ocurriendo y cómo estaba ocurriendo. Y fue una especie realmente que ahorita a la distancia trajo frutos muy interesantes, porque a diferencia de otras zonas en México, que también tiene una violencia extrema, en esta zona se siguió trabajando, se siguió informando y fue una alianza que se estableció entre reporteros más allá de las empresas periodísticas. Bueno, ahorita les comentaba que se identifican ya incluso modelos de cómo trabajar de manera colaborativa, y esos esquemas nos permiten definir cómo queremos trabajar. Hay un proyecto que hace la Universidad de Comunicación y Medios, Monclay. Ellos hablan de una clasificación donde ponen que te puedes hacer una alianza temporal y trabajar por separado. Son proyectos únicos en que los que hacen estas alianzas crean contenidos por separado y lo comparten. Como ejemplo, bueno, que estamos acá en los ejemplos. Y cuando se hacen este tipo de alianzas finitas de poder trabajar, nos tienen una serie de cosas que nos permiten hacer. Es decir, si trabajamos de manera colaborativa, podemos cubrir historias con las cuales nuestros recursos como periodistas o como organizaciones o como sala de redacción no podríamos darnos abasto. También vamos a trabajar para acrecentar la confianza de nuestras audiencias, de nuestro público, y de una u otra manera vamos a generar una especie de aliento a la rendición de cuentas.
También vamos a promover una diversidad de pensamientos y perspectivas que va mucho más allá de lo que ocurre en una sala de redacción. Y también, bueno, beneficiamos habilidades, nos beneficiamos pues por compartir habilidades que tienen otros y aportamos las que tenemos nosotros para cubrir ciertos temas. También podemos expandir el alcance y el impacto de nuestros contenidos. Y ahorita que veamos un poquito más de los tipos y los esquemas de colaboración, vamos a abundar un poquito más en este tipo de aspecto. También nos permite el hecho de trabajar de manera en colaboración, pues tener acceso a nuevos temas que están impactando en regiones, a fuentes, sin duplicar esfuerzos, ¿no? También llegamos, ahorita lo decíamos, logramos niveles de audiencia mucho más amplios y buscamos concentrar la atención del público en historias que son importantes. Ahorita les comentaba, voy a abundar ya ahora sí en lo que son los modelos que se tienen de periodismo de colaboración. Ahorita les decía en el que se genera información temporal y por separado. Hay proyectos únicos en los que se crean contenido y se comparte. Un ejemplo de esto es una iniciativa que generó San Francisco Chronic. Ellos hicieron un proyecto para poder documentar la problemática que vivían en esa región de personas sin hogar. Y empezaron a establecer, llegó un momento en que llegaron a sumar como a 70 medios, entre estaciones de radio, impresos, televisión, donde todos estaban generando información dirigida a esta problemática. Entonces, ellos lograron beneficiarse de esta manera, haciendo alianzas con medios pequeños sobre todo, y lograron visibilizar esta situación y lograr la atención de toda la comunidad, logrando cambios en la agenda pública hacia esta problemática. Pero fue que lo hicieron, ellos impulsaron el tema y lograron que los otros medios pudieran entrar y empezaron a establecer alianzas de trabajo. Otro esquema es el temporal y co-creativa, así se le llama. Son proyectos únicos, finitos, en que los medios asociados trabajan para crear un contenido específico. Un ejemplo de esto es Verificado de 2018. Es un proyecto colaborativo de verificación del discurso y contra las noticias falsas que se pusieron en marcha durante el proceso electoral mexicano del 2018 por parte de Animal Político. Animal Político encabezó, es un sitio en México, encabezó esta iniciativa con más de 60 medios, pero aparte de los medios hicieron alianzas con organizaciones de la sociedad civil, universidades, y contaron también con el apoyo de Facebook, Google y Twitter, entre otras redes, para poder llevar a cabo esta iniciativa. En Estados Unidos hay una iniciativa muy parecida, que también generaron algunas 6 organizaciones, también lo hicieron en el marco del proceso electoral, para poder dar seguimiento a toda la información que se tenía. Hay otro tipo de colaboración, que este es el que yo creo que más conocemos y al que más se centra el debate cuando hablamos de periodismo colaborativo, y me refiero a los temporales e integrados, como fue el caso de la investigación global que conocemos como Panama Papers, que fue una alianza que hizo el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación con una coalición de medios en Latinoamérica, y pusieron a revisar más de 11 millones de documentos para sacar, o sea, digo, ese trabajo lo que sacó a la luz es la existencia de paraísos fiscales que eran utilizados por gente poderosa en el mundo, ¿no? Yo creo que este es el caso más emblemático de ese trabajo, ¿no? Que exhibió, pues, cómo criminales políticos y los negocios turbios esconden sus fortunas. Otro trabajo, o otro esquema de colaboración,
es cuando se hace de manera continua y por separado. Son colaboraciones que se crean a través de socios que generan contenido cada quien y luego lo comparten. Y yo quiero poner como ejemplo esta alianza de medios en los estados, en México. Es una alianza que encabeza periodistas de a pie y une a medios independientes de Chiapas, de Oaxaca, de Chihuahua, de Sinaloa, de la Ciudad de México. Estamos en general trabajando y generando alianzas con contenidos que se están generando en nuestras regiones, los difundimos, pero no solamente eso, hemos también logrado brincar a otros modelos cuando hemos podido dar seguimiento, este es un ejemplo, al asunto de la migración masiva que está saliendo ahorita de Centroamérica, a través de caravanas, porque estas caravanas, al entrar por el sur del país, las va recogiendo uno de nuestros aliados, que es Chiapas Paralelo, y al brincar a Oaxaca lo retoman nuestros colegas de Página 3, y así los fuimos siguiendo hasta llegar al norte, hasta que llegan a Ciudad Juárez, hasta que llegan a Tijuana. Y hemos dado seguimiento de manera continua y puntual a toda esta trayectoria que han tenido los migrantes a través de estas alianzas que hicimos como medios de los estados. Somos medios independientes pequeños, muchos de ellos ya tienen 7, 8 años trabajando. Creo que de los que somos más nuevos en esta alianza es La Verdad Juárez y es Rashali, que ambos estamos en el estado de Chihuahua, en lo que es el norte de México. Y hay otro esquema en el que podemos trabajar, es continua y co-creativa, le llaman. Son colaboraciones que se hacen entre socios para trabajar y crear un solo contenido. Y yo quiero poner como ejemplo alianzas que se han establecido, y en este caso muy específico es uno que hizo Animal Político, con periodistas de 8 estados de México, para sacar un reportaje que ellos se llama Matar en México, impunidad garantizada, y era exhibir cuántos casos de homicidio en México están en la impunidad, es decir, que no han sido sentenciados, cuál es el estatus jurídico de ellos, qué dicen las víctimas. Fue un trabajo que ellos encabezan, periodistas en los estados, hicieron una recopilación de información, de datos, de testimonios, ellos lo aglutinaron, y en el caso específico de La Verdad, que se unió a este proyecto, nosotros lo que hicimos fue hacer un reporteo conjunto con ellos, pero generamos un producto integrador. Y nosotros lanzamos el contenido general que produce Animal Político en base a esta alianza, iniciando con nuestro producto propio, reporteado y producido en el marco de esta investigación. Hay otro tipo de alianzas, eso le llaman continua integradora, y es cuando los socios comparten no solamente contenidos y datos, sino también comparten recursos a nivel organizativo. Este es un modelo que no es muy común todavía. Creo que nos hemos quedado más en el trabajo de compartir contenidos, datos y producción, ¿no? El trabajo de producción de los contenidos. Pero hay ejemplos de esto. Ahorita esto se ve más en organizaciones de periodistas, sobre todo en México, donde no solamente nos compartimos contenidos generados, sino también esquemas que han resultado de éxito, sobre todo a nivel organizativo, y que nos permiten impulsar y apostarle a que haya periodismo de investigación en nuestras regiones. Como un ejemplo es Periodistas de a Pie, la red de periodistas de Juárez, de la cual soy cofundadora,
Ahí están la red de periodistas en Puebla, en Veracruz, en la ciudad de Chihuahua, en Guerrero. Y algo muy importante que debemos de considerar es que toda cobertura puede trabajarse en colaboración, pero también tenemos que entender que no todas requieren necesariamente ese enfoque. Así que es bien importante ser muy asertivos en qué se puede hacer con los recursos que contamos, con los modelos de cooperación que podemos tener y que nos pueda ayudar a la organización en la que trabajamos o a nosotros en la carga de trabajo, de tal manera que pudiéramos decir, esto es algo que yo quiero hacer, pero solo no lo puedo hacer, entonces tienes que buscar con quién hacerlo. Y es bien importante el asunto de la confianza entre colegas. Es bien importante que también busques a gente que busque y esté comprometido con una rendición de cuentas personal, porque eso es importante, y como organización. También hay que considerar, como ahorita les decía, qué habilidades se requieren para llevar a cabo tal o cual proyecto, de las cuales yo no tengo y que pueda ser complemento con lo que yo puedo ofrecer. Y también tenemos que considerar en esta planeación el alcance y el impacto que nosotros buscamos en el manejo de nuestras historias para poder hacer este tipo de alianzas. Son cosas muy importantes que tenemos que tomar en cuenta a la hora de poder ver qué tipo de temas, qué aspectos podemos trabajar bajo un esquema de periodismo colaborativo. Ahora, ¿cómo hacerlo? Hay diferentes, ahorita les decía, la tecnología permite que la colaboración se dé no solamente entre colegas y periodistas de una sola región, de un solo estado o un solo país. Hay colaboraciones que trascienden fronteras, lo vimos con el esquema de Panama Papers. Hay ejemplos más pequeños o ubicados en regiones que han tenido éxito, como es el caso de El Tiempo de Colombia con Efecto Cocuyo en Venezuela, para documentar la migración masiva de venezolanos. Hay ejemplos también de colegas que están haciendo trabajo colaborativo en Perú, con algunas otras regiones de Colombia, con algunas otras regiones de países sudamericanos, para documentar sobre todo una serie de proyectos encaminados a lo que es la corrupción gubernamental unida con la gobernación privada, y que va encaminada a megaproyectos, sobre todo ambientales, sobre todo que ponen en riesgo o que tienen un impacto en la vida comunitaria de las regiones. Eso sí lo hemos estado viendo en el manejo de la minería, en el manejo de la problemática del agua, en el manejo de la corrupción, como trasciende fronteras. Y yo creo que hay aspectos todavía que se tienen que trabajar en el aspecto de migración. Creo que es algo que se tiene que hacer mayor de fondo, de narcotráfico, y lo hemos visto como el narcotráfico trasciende fronteras y son aspectos que no se han todavía manejado con la profundidad que se puede, aunque se han dado casos importantes y de éxito en relación a esto, ¿no? Y les decía que ahorita la tecnología ayuda a que se pueda hacer. Muchas veces las cuestiones de logística, de traslados de una comunidad a otra es imposible, los costos de estar en contacto con colegas a los que te tienes que desplazar la logística encarece a veces el proyecto, pero ahorita hay programas, hay esquemas que realmente permiten que uno pueda trabajar
desde la zona donde estás, desde tu redacción en México con la redacción en Colombia, utilizando una serie de herramientas o plataformas gratuitas que incluso están ahí, y que podamos hacer uso de ellas para trabajar, no sé, archivos escritos, edición de texto, edición de video, de manera colaborativa y permitiendo que de una u otra región o de donde estemos, pueda haber varias manos perfilando y trabajando este producto final. Hay, bueno, les decía, este es un panorama que vemos en nuestra región, que es Latinoamérica, de periodismo colaborativo. Me gustaría conocer algunas inquietudes que ustedes tengan y, o si hay alguna pregunta que quieran que le responda, o bien si hay alguna precisión que a ustedes les gustaría hacer en base a lo que he estado compartiendo. O sea, y Alejandro. Sí, yo tengo una pregunta. Bueno, tengo varias, pero no quiero acaparar el micrófono. ¿Estas alianzas son formales o informales? ¿Cómo se consigue? ¿Hay un acto de formalización escrito en donde se establece las responsabilidades de cada quien y los créditos que recibirá cada uno? Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta está relacionada con esto. ¿Cómo se publican los resultados? Ok. Hay diferentes, ahorita, así como hablábamos de modelos, hay esquemas diferentes, ¿no? Ahorita cuando yo empecé nuestra plática, hablaba de estas alianzas de trabajo en pool para dar una cobertura en un caso de una violencia extrema, ¿no? Como se fue en el caso de Ciudad Juárez. Eso fue una alianza informal, completamente, ¿no? Lo único que decían era, vamos a irnos juntos a tal zona que puede poner en riesgo nuestra vida para conseguir tal información y publicarla al mismo tiempo, sacrificando el crédito, la exclusiva, se privilegiaba la información. Ese fue totalmente informal. Pero hay esquemas de colaboración que quedan totalmente formalizados, porque sí es muy importante ver, estamos trabajando un solo tema, pero ¿cómo se va a publicar? Hay acuerdos donde se establece que va la publicación, la misma publicación en todos los medios, con la misma cabeza, las mismas fotos y hasta el mismo diseño. Y hay otras publicaciones que dice, yo voy a lanzar este trabajo conjunto, pero voy a abrir con un texto específico o con los datos regionales de la zona o de la influencia que tiene mi medio. Aunque se publique todo el contenido, van con un ángulo regional. Ahí se establecen muy bien los créditos de un trabajo conjunto. Este es el crédito para el reportero, este es el crédito para el fotógrafo, este es el crédito para los medios que colaboraron. Y también se establecen los gastos, cómo se va a repartir el costo. Y al final se establecen también la realización de reuniones para hacer como el recuento de los daños, ¿no? O sea, de qué fue lo que pasó, que tuvimos éxito, cuáles fueron las dificultades, como para ir puliendo este tipo de alianzas. Y yo creo que esto es muy importante que se pueda concretar y se pueda hacer. Entonces, como vemos, hay esquemas totalmente informales y eso normalmente ocurre cuando se hace entre reporteros, y cuando ya intervienen organizaciones o medios de comunicación o ya se tienden a formalizar, como en el caso de la alianza de medios que impulsó la red de periodistas de a pie con medios de los estados. Es una alianza que está tiene una formalidad donde se establece que cada medio es independiente en la toma de sus políticas editoriales, también es independiente de qué contenido puede compartir de los demás, y asumimos que hay trabajos de gran impacto que se publican todos al mismo tiempo, y en algunas ocasiones cambiamos cabezas, fotos, o sea, la línea editorial de los medios se respeta,
ante el contenido que se tiene. Ese es el caso específico de los esquemas que estoy hablando. Alejandro, un momento, porque me gustaría darle la palabra a Rosy Montenegro, que ha levantado la mano. Rosy, ¿nos escuchas? Puedes hacer tu pregunta. Aló, Rosy Montenegro, ¿te podemos escuchar? Aló. Bueno, parece que no se pudo conectar. Alejandro, no sé si tenías otra pregunta para Rocío. Te voy a activar el micrófono. Adelante. Sí. ¿Cuál es la reacción de la audiencia ante este tipo de colaboraciones? Es algo novedoso que no se ha dado con mucha frecuencia. Quizás el antecedente más inmediato de colaboración así conjunta es el Grupo de Diarios de América, pero dentro de un solo país es algo muy, muy novedoso. Entonces me llama la atención cuál sería la reacción de la audiencia frente a estos productos. Yo creo que aunque este esquema de trabajo de periodismo colaborativo va en aumento y ha tenido casos de éxito muy importantes, no solamente en una región específica, sino trascendiendo fronteras. Creo que todavía tenemos un reto muy grande, ¿no? De poder exhibir más allá del producto, lo que está detrás de ese producto, como para que las audiencias sepan y entiendan que detrás de eso hay un grupo de periodistas, un grupo de organizaciones, incluso en diferentes regiones del mundo, que están trabajando. Creo que hay conciencia de que se están dando pasos importantes para esto, sobre todo a la hora de hacer trabajos de periodismo para documentar la corrupción. Sin embargo, todavía falta que nosotros como periodistas y como organizaciones de medios seamos más enfáticos en promover cómo se está trabajando y cómo se está logrando revelar este tipo de situaciones y condiciones a través de estas alianzas y estos grupos. Hay casos muy específicos como el que tú mencionabas, hay casos específicos como el que se logró a través de Panama Paper, pero a veces eso queda entre grupos de periodistas, entre grupos de organizaciones que lo van documentando, pero no hemos logrado trascender, creo yo, en nuestras audiencias que puedan entender lo que está detrás. Nos hemos quedado en poder mostrar el impacto de estas uniones, pero todavía nos falta, creo yo, trabajar un poco más y mucho quizá en poder exhibir lo que está atrás. Si me permite también, Alejandro, Efren Vidal dice que le da un gusto estar en este webinar y tiene una pregunta. Él dice si con respecto al contenido que se comparte, ¿tienes algún esquema tipo de convenio o acuerdo que se suscriben entre los medios para estar organizados en el envío de informaciones o noticias? Creo que hablaste de eso antes, pero él apunta de que no sé si al comienzo de los acuerdos se pueden elaborar únicamente entre periodistas. Creo yo que sí se puede formalizar entre periodistas y creo que hay casos específicos a veces cuando se van a hacer un trabajo de colaboración más allá de organizaciones. Ahorita yo presentaba y ponía el ejemplo de un acuerdo informal, ¿no? En una cobertura de una región con una violencia extrema. Y fue informal porque no hubo un acuerdo escrito, porque incluso los pasos o los acuerdos se iban improvisando conforme se iba generando la cobertura. Pero yo creo que es muy importante cuando vas a establecer un trabajo de colaboración, ya sea con un colega o con una organización, dejar muy claro cuáles van a ser las condiciones de búsqueda de la información, de la edición de los contenidos, de la difusión de esos contenidos y bajo qué condiciones, sobre todo considerando las políticas editoriales de con quién vas a trabajar y sobre todo también cómo va a correr el asunto de los gastos.
aquí en México hay un trabajo muy importante que ha sido muy premiado, es la estafa maestra que la manejó Animal Político y que la manejó Mexicanos contra la Corrupción, que es una organización que impulsa y trabaja para revelar los casos de corrupción en México. Hizo esta alianza con Animal Político, que es un medio de comunicación, y trabajaron por meses ese trabajo. Y este trabajo tiene un costo muy alto de recursos. Entonces, solo Animal Político no lo había podido hacer y quizás solo Mexicanos tampoco. Entonces tuvieron que ver incluso cómo iban a costear esa investigación, porque costear esa investigación implicaba grupo de reporteros que no solamente se dedicó a ir a recorrer las zonas y los lugares que tenían que ir a documentar, que implicaba viáticos, traslados, todo eso, sino también tendrían que pagar a la gente que estaba haciendo el análisis de la información, y luego a los redactores, y luego a los editores. O sea, hay una serie de gastos detrás de un trabajo de colaboración que también tienen que quedar muy establecidos en los acuerdos. ¿Cómo vamos a costear esto? Entonces son varias cosas a considerar. Y los créditos, los gastos, así ya nada más como recapitulando, ¿no? Que se tienen que considerar y que se tiene que dejar en un documento de manera formal para evitar después un conflicto, ¿no? Sobre todo a la hora de difundirlo. Bien, Alejandro, si me permite, también hay una pregunta complementaria de Marcel Gallos que dice que si tú crees que se puede hacer alianzas con periodistas freelance. Sí, el hecho de ser un colega freelance no le resta nada para poder sumarse a un proyecto de colaboración. Yo creo que ahí nada más hay que establecer muy bien incluso los tiempos de trabajo que se van a dedicar a esto, ¿no? Porque un freelance a lo mejor puede tener una agenda muy distinta si se va a unir a un equipo de una redacción formalmente establecida y que opera con los esquemas así, ¿no? Entonces, tiene que quedar muy claro incluso ahí nada más los tiempos y la función que tendría el reportero freelance. Pero tienen que certificarlo, ¿no? Sí, o sea, ahí el asunto, recuérdense que tenemos que trabajar con gente de nuestra confianza. O sea, no podemos sumar a alguien que no conozcamos. O sea, tenemos que saber quién es. Ahora es como decimos acá entre colegas, hay que correrle la serie. O sea, quién es, cuál es su experiencia, cuál es su contexto y para poder saber con quién estás trabajando. Sobre todo en condiciones de alto riesgo, sobre todo cuando vas a investigar corrupción gubernamental. Tienes que brindarte de esa manera. Sí, hay unas preguntas de Rayaniria Briceño y Ricardo Franza, que no les podemos dar el micrófono porque aparentemente no están conectados en sus computadoras los micrófonos, así que si lo pueden hacer, lo agradeceríamos. Mientras tanto, Noemí Arcos y pregunta en el chat: hola, buenas tardes, ¿influye el tamaño de una redacción en el éxito de una colaboración? ¿Es necesario contar con otros periodistas? No solo periodistas, diseñadores gráficos, fotógrafos, etcétera. ¿Cómo funcionan las colaboraciones con otros grupos? Por ejemplo, centros de análisis de datos para hacer periodismo de datos. Gracias. Bueno, yo creo que es muy relativo, o sea, no podemos decir que si la redacción es muy grande, si el equipo es muy grande, eso es sinónimo de éxito de una investigación. Yo creo que son otros elementos que se van a tomar en cuenta. Sin embargo, sí ayudan en una carga. Pero aquí, cuando se va a tomar a un equipo, independientemente del tamaño, tiene que haber alguien que encabece y que coordine la colaboración. Y más allá de los grupos que se involucren. Entonces, y se tiene que establecer a la hora de formalizar cuál va a ser la estructura con la que van a operar colaboración, ¿no? O sea, quién va a coordinar, quién va a encabezar el análisis de datos, quién va a encabezar la guía o la edición del reporteo que anda en la calle, quién va a encabezar el asunto de la multimedia de este proyecto. O sea, sí se requiere. Sin embargo, no necesariamente se tiene que ser un equipo grande y una redacción enorme
para sacar adelante un proyecto de colaboración. Tenemos que tomar en cuenta el tema, la región que nosotros estamos considerando. Ejemplo está el que hizo el consorcio con Panama Paper, que ellos dijeron, tenemos estos documentos, los vamos a analizar. Bien pudieron haber dicho, analizamos y vamos a dar a conocer la información que fluya, a lo mejor de tal país, porque es mi interés. Pero ellos fueron más allá y dijeron, aquí hay información que involucra a México, que involucra a Panamá, que involucra a Colombia, que involucra a Perú. ¿Y qué hicieron? Buscar alianzas con esos medios que están ahí y decir, aquí está, vamos a analizarlos todos y cada quien hace un análisis de la información de sus regiones y se aprovecha de una manera organizada, coordinada y con un impacto mundial. Entonces, depende del tema, depende del proyecto, se puede establecer una estructura. Sin embargo, y tratando de responder la inquietud, no necesariamente una redacción grande o un equipo grande es sinónimo de que una investigación va a tener éxito. Alejandro. Sí, ¿cómo reacciona el gobierno ante este tipo de investigaciones? ¿Ha habido intentos de boicot, que tú sepas? ¿Ha habido intentos de infiltración por parte del gobierno? ¿Y qué medidas toman para asegurar la información y sobre todo la transferencia de la información? Bueno, sí hay, yo creo que ahorita que hablaba yo de que este tipo de trabajo se tiene que blindar no solamente con las personas que se incorporan al proyecto, sino también blindar en la manera en que se van a estar comunicando. Si bien, por decir, la tecnología nos permite trabajar desde 2 o 3 países al mismo tiempo, tenemos que ver el uso, por decir, de tecnología, que nuestros mensajes estén encriptados, cuidar que no saboteen nuestro trabajo. Ahora, una vez que ya esté en la difusión de contenidos, pues las reacciones son múltiples, ¿no? Hay países donde se han abierto procesos judiciales a raíz de estos trabajos como Panama Paper, y hay países donde no. En el caso de México, México ha sido uno de los más renuentes a hablar, a poder investigar e ir más allá de realmente del impacto que tiene un trabajo periodístico, ¿no? O sea, más allá de tener un impacto legal. Ahora, también los gobiernos lo que buscan es que a estos reporteros les hackean, buscan tener una, es decir, sus teléfonos pueden estar intervenidos con la intención de ver qué están haciendo, cómo están haciendo, y los riesgos son mayores, no solamente de sufrir una agresión que pueda poner en riesgo tu derecho a la vida, sino también de que puedas enfrentar una violencia judicial. Y entonces nosotros también tenemos que trabajar ciertos temas en equipo para poder enfrentar este tipo de cosas. Y sobre todo cuando somos medios pequeños y en los estados, tenemos que buscar alianzas con medios grandes que de tal manera te permitan blindarte ante una situación de este tipo, ¿no? ¿Hay alguna reacción de las asociaciones de abogados para brindarle protección a ustedes? La verdad no, al menos en México no tenemos esa experiencia. Nosotros como periodistas hemos impulsado redes en las regiones de tal manera que podamos capacitarnos no solamente en aspectos de cómo hacer un mejor periodismo y más profesional, sino también de cuestiones de seguridad, seguridad digital, autocuidado, incluso el autocuidado psicológico. Y también en algunos momentos hemos buscado tener asesoría de grupos de abogados, pero esa es iniciativa de nosotros, ante tal o cual circunstancia que pueda generar una violencia judicial, es decir, alguna demanda o algo en contra tuya, ¿no? Pero no hay, ahorita todavía falta, y ese es un trabajo que se está haciendo por parte de algunos grupos, es cómo provocar que el trabajo periodístico o el resultado de estas investigaciones periodísticas tengan un impacto en nuestra vida cotidiana, con políticas públicas, con
investigaciones judiciales, con cambios en la ley. Entonces, ahorita ya hay grupos de las organizaciones de la sociedad civil que están impulsando eso, ¿no? Como ejemplo puedo decir Mexicanos contra la Corrupción, como ejemplo puedo decir Iniciativa Sinaloa, que están buscando, son organismos de la sociedad civil que están buscando cómo ese trabajo que hacen los periodistas tenga algún impacto y empezar a promover ese cambio a través de lo que los periodistas están revelando con su trabajo periodístico. Pero ya no son los periodistas, son organizaciones de la sociedad civil. Y me refería... sí, te parece. Alejandro, hay una pregunta de Ricardo Franza de Guzmão en Brasil, que él quiere saber cómo consideras, cómo evalúas el papel de los asesores de prensa, de prensas privadas. ¿Se pueden ellos considerar aliados confiables en un proyecto de investigación? ¿O hay que tener cuidado con el conflicto de interés? Tienes que tener mucho cuidado con el conflicto de interés, no solamente con gente que está involucrada con una organización privada, sino también con una organización civil. Tenemos que tener mucho cuidado y siempre tener la alerta de ellos y no perder el piso que ellos son fuentes de información. Entonces, tienen que tener el cuidado y el trato de fuente de información en una investigación y uno tiene que cuidar los datos ante ellos, aunque sean fuentes confiables, porque ellos no forman parte del proyecto, a menos de que hagas una alianza específica con ellos y aún así tienes que blindarte, porque finalmente hay intereses que pueden prevalecer. Puede prevalecer el interés particular sobre el interés público, y ahí es donde puede tener un impacto en el desarrollo de una investigación periodística. Creo yo que deben de tener ese estatus nada más de fuente y tener el cuidado de la relación que uno tiene con las fuentes, ¿no? Que debe ser totalmente y estrictamente profesional, cuidando lo personal, porque incluso se te puede generar algunas situaciones de riesgo. Y yo creo que tienes que blindarte aunque sean tus amigos, porque uno a veces tiene amigos que estuviste en la universidad, que a lo mejor trabajaron un tiempo en un medio de comunicación y ahora forman parte de una organización económica, de una organización gubernamental, y ellos están defendiendo intereses contrarios a lo que va a resultar muchas veces de tu trabajo periodístico. Alejandro, tengo una pregunta más de Raenaira Briceño, que me pregunta, dice, ¿cuál ha sido el impacto de este tipo de trabajo investigativo en contrarrestar el efecto que tienen las fake news, entiendo? Creo que puede ser mucho, sin embargo, todavía son dos cosas distintas y que se manejan de dos maneras distintas. Creo que hay información falsa que busca o que se activa como para tratar de minar el poder que puede tener el resultado de una investigación periodística, ¿no? Seria. Sin embargo, creo yo que el buen periodismo y el buen contenido se impone ante cualquier información falsa, que yo prefiero llamarle así, información falsa y no noticias falsas, porque si es noticia no es falsa. El caso de verificados es ilustrativo de lo que están preguntando, ¿no? Rocío. Sí, Verificado 2018 lo que hizo fue un trabajo de colaboración para poder analizar el discurso de los candidatos en el proceso electoral 2018 en México y poder decir, el candidato dice esto, pero esto es falso. Entonces, estábamos documentando prácticamente en tiempo real lo que era, y por eso fue muy importante esta alianza con 60 agrupaciones, con gente como Facebook, Google, Twitter, para poder desenterrar todas esas mentiras que querían hacer pasar como una verdad. Y eso yo creo que es el ejemplo más contundente de esto, ¿no? O sea, cómo un trabajo específico así puede tener esto. Ahora, no necesariamente es un producto al que estamos acostumbrados de decir periodismo de investigación. Es investigación periodística, lo que hicieron los compañeros. Sin embargo, normalmente cuando uno habla de investigación periodística, esperas un contenido de una multimedia sobre un tema específico.
esta es una investigación periodística sobre temas electorales, pero con historias totalmente abundantes, ¿no? Que hablaban de economía, que hablaban de migración, que hablaban de corrupción, que hablaban de política y de narcotráfico. Entonces ellos tuvieron realmente una importancia realmente real en lo que fue el proceso electoral 2018 en México, a la hora de estar documentando el discurso público de los candidatos. Sí. Alejandro, si me permite, también hay una inquietud. Tú mencionaste al comienzo un ejemplo de periodismo colaborativo con lo que está sucediendo de las caravanas de inmigrantes de Centroamérica. ¿Podrías elaborar un poquito cómo fue la génesis de ese proyecto, cómo se ha desarrollado? Bueno, una de las cuestiones que nosotros tenemos como alianza de medios, que ahorita les hablaba de los 11 medios o grupos de periodistas que estamos en los estados en México, uno de los temas que nosotros cuidamos o que está en nuestra agenda es la migración. Hay otros más como derechos humanos, ecología, medio ambiente, minería, pero hablar de migración fue algo que en cuanto se enciende la problemática, se enciende que hay grupos que se están preparando para salir en grupo de manera masiva de Centroamérica, fue que empezamos a ver qué vamos a hacer y qué tenemos que hacer, ¿no? Realmente les puedo decir que aunque nuestro tema sí nos tomó un poco de sorpresa, entonces muchas veces la planeación la tuvimos que agarrar sobre la marcha, pero empezó con nuestros colegas en Chiapas, ¿no? O sea, ellos fueron los primeros que empezaron a decir, ya vienen, incluso se fueron más allá, brincaron la frontera para documentar cómo venían. A Chiapas Paralelo, que es nuestro medio en la alianza, ya empezó a documentarnos eso y nos alimentaba de tal manera que lo que estaba ocurriendo en el sur de México, nosotros en La Verdad lo estábamos compartiendo en la frontera norte, en la frontera con Estados Unidos, y estábamos diciendo cómo estaba ocurriendo prácticamente en tiempo real. Ahora, somos medios pequeños, casi todos los de las alianzas, pero estuvimos generando agenda a los medios grandes. Entonces había medios que incluso les llamaban a nuestros colegas de periodistas de a pie, que ya se están ubicadas en la Ciudad de México, y les decían, oye, es que traes tal video, traes tal foto, traes tal contenido, lo podemos publicar, lo podemos reproducir. Entonces estábamos generando agenda porque tenemos el dominio de la región, y eso es muy importante, porque son periodistas que están ahí, que conocen de base. Ahora, nosotros empezamos a tener esta planeación y dijimos, ok, están entrando por Chiapas, ¿a dónde van a ir? Nosotros le decíamos a los colegas de Chiapas, díganos qué es lo que están diciendo en el seno de esas caravanas, cuál va a ser su trayectoria para saber cómo los vamos a seguir y quién los va a relevar. Era así como una especie de carrera de relevo donde los colegas de Chiapas lo entregaron a los de Oaxaca, los de Oaxaca lo entregaron a los de la Ciudad de México, los de la Ciudad de México se lo entregaron a la gente de Guadalajara, y así hasta la gente de Sonora, y en Tijuana no tenemos medio aliado, pero periodistas de periodistas de a pie fueron hasta Tijuana a documentar eso. Entonces fue una especie que hemos estado haciendo como una especie de carrera de relevos donde vamos entregando el mando de las coberturas de lo que se está generando y tratamos de ir un poco más allá de lo que es documentar que llegaron y cómo encontraron la zona, sino traer esas historias que están ahí en medio de estos grupos que se trasladan rumbo a Estados Unidos, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta o... ¿Alguna otra pregunta de parte del público? ¿Tú, Horacio, tienes alguna pregunta para Rocío? Bueno, yo tengo una más. Sí. ¿Ha habido casos en que las alianzas no funcionan? ¿Y por qué ha sucedido que no funcionan? Puede ser que no funcionen porque hay falta de planeación, que eso es vital,
porque no se hablaron las condiciones con las que iba a operar una alianza. Y porque yo creo que esas dos cosas son vitales para que pueda tener una alianza, pueda funcionar, ¿no? Una alianza. Ahora, las alianzas pueden funcionar independientemente de su resultado, ¿no? Porque puede ser que el resultado que esperaban no era el que obtuvieron, pero finalmente es una alianza con éxito, ¿no? O sea, no resultó, no se obtuvo tal o cual resultado de esa investigación o de esa acción. Pero yo creo que esos son vitales, lo que es la planeación y dejar muy claro los acuerdos bajo los que se va a operar, considerando la estructura que va a llevar a cabo esa investigación o esa colaboración periodística. Bien, disculpa que no, yo mismo me había cerrado el micrófono antes y yo estaba hablando y no me pudiste escuchar, Alejandro. Yo creo que estamos sobre la hora. Estamos sobre la hora, exactamente. Pero yo quisiera terminar, tener el privilegio de hacer una última pregunta. Y me refiero un poco a que yo mentalmente me traslado a una sala de redacción en donde estaban ocurriendo muchas cosas, muchos periodistas trabajando. De pronto hay una noticia importante, una noticia que merece ser mejor profundizada, investigada, pero siempre existen los personalismos en esta profesión del periodista. Y entonces dices, bueno, yo la voy a hacer, yo tengo la información, yo tengo la capacidad y yo fui el que rompí esta noticia. Así que voy a hacerlo yo solo. Eso es un poquito una mentalidad, creo que aísla esta creatividad. ¿Cómo el periodista puede vencer ese egoísmo a veces natural de la profesión por destacarse y obtener una primicia o sacar un artículo antes que los demás? Bueno, yo creo que eso es algo así como que en las características o las actitudes que a veces tenemos como periodistas, ¿no? Buscamos tener quién fue el que reveló tal o cual cosa, ¿no? Pero hay proyectos específicos que van más allá de eso y que no puedes hacer solo, ¿no? Tienes que tomar en cuenta cosas muy importantes para esto, como es tus capacidades. Y ahorita hacer un trabajo de periodismo de investigación necesitas alianzas y no necesariamente con una redacción ajena a tu equipo. Dentro de tu propia redacción necesitas alianza con alguien que te ayude a leer o a analizar los datos. Necesitas con alguien que te ayude a abrir canales con fuentes que tienes que investigar. Necesitas la alianza con quien va a acompañarte para hacer un multimedia. Entonces, ahorita todo realmente el éxito se basa en tener un equipo y poder llegar a eso. Ahora, hay noticias que realmente a lo mejor no requieren investigación y que tranquilamente lo puedes manejar, si quieres, de manera individual. Pero ahorita se requieren esas alianzas incluso dentro de una redacción de un equipo ya establecido, formalmente operando como tal, para poder tener éxito en determinadas coberturas. O sea, no podemos solos. Aún así teniendo la asistencia de la tecnología para poder realizar nuestro trabajo. Yo creo que es bien importante tener muy claro que hacer periodismo de investigación ahorita se requiere tener la colaboración de varios, 2 o más, para poder hacerlo. Y que realmente pudiera tener un impacto real. Porque muchas veces lo único que vas a hacer es dar una noticia sin ver todos los otros elementos de esto. O sea, ya pasó el tiempo de hacer un periodismo de declaración y de documentar un hecho. O sea, puedes documentar un hecho que está ocurriendo ahorita, pero para ir más allá y poder documentarle a la gente, a la comunidad, qué está ocurriendo y por qué ocurrió y cuáles son los aspectos que se tienen que tomar en cuenta para evitar esto, para que traiga una solución a lo que se está viviendo, se requiere de colaboración. Muy bien, Alejandro, puedes, gracias, Rocío, de nuestra parte aquí en las oficinas de la CIP. Y dejo entonces a Alejandro que despida la transmisión de este webinar. Muchas gracias a todos los que han participado. Pues
A nombre del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe de la Universidad Internacional de la Florida y la Maestría de Periodismo en Español, le agradecemos muchísimo a Rocío esta colaboración tan generosa, de todo su conocimiento que tiene sobre el periodismo colaborativo y en materia de periodismo de investigación, y a ustedes por estar con nosotros, por sus preguntas, por su interés constante, por todos la audiencia que logramos reunir hoy, y los esperamos el próximo jueves con una sesión más de los webinars que organiza la Sociedad Interamericana de Prensa y la Universidad Internacional de la Florida. Yo les agradezco mucho a quien nos siguió a través de esta webinar y les pido, yo estoy en Ciudad Juárez, cualquier cosa que necesiten, se ofrezcan, me pueden buscar. Mi correo es rociogallegos69@gmail.com. Me pueden mandar un mensaje y pueden seguirnos en laverdadjuarez.com. Muchas gracias. Muchas gracias. A ti. Si esto lo vemos así.